Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Mateo 26, versos 14 al 16. Bienvenidos al estudio bíblico de nuestra amada Iglesia Vida Nueva. Estamos viendo 12 hombres comunes y corrientes, 12 hombres como tú y como yo, y estamos en el número 12, Judas el Iscariote. Tal como hablábamos la semana pasada con respecto a este hombre, veíamos en términos generales lo que conocemos y lo que la cultura popular incluso dice con respecto a Judas el Iscariote. Y hoy nos gustaría poder adentrarnos un poco más en el conocimiento de la vida de este hombre, que fue uno de los 12. El significado de su nombre, Judas, es una forma de decir Judá, y significa Jehová nos guía. Nos deja información con respecto a sus padres, por ejemplo, quienes le pusieron este nombre. Cuántos a ellos había ahí una cuestión de fe, y también había una esperanza que a través de este hijo hiciera realidad lo que su nombre significa, y fuera Dios quien guiara su vida. Lo irónico de esto es que sabemos que Judas, lejos de lo que puede haber sido el deseo de sus padres y el significado de su nombre, fue sin duda lo contrario, fue guiado por Satanás. Su segundo nombre, Iscariote, hace referencia a la región de donde él procedía, y esto viene derivado del término hebreo is, que significa hombre, y keriot. Entonces esto sumado significa hombre de Keriot, eso significa Iscariote. Y se cree probablemente que él haya provenido de un pequeño pueblito ahí al sur de Judá. Si usted mira en el mapa, casi no en todos aparece porque es un pueblito muy, muy pequeño, los tiempos de Jesús, que se llamaba Keriot Jezrón, como dije, al sur de Judá. Josué 15:25 hace una pequeña mención ahí con respecto a esta ciudad. Aparentemente, Judas, mire, esto es interesante, Judas sería el único de los 12 que no provenía de Galilea. Sabemos de su familia muy poco. Su padre era de nombre Simón, un nombre también, recuerden, hemos dicho, era muy común en la época del Señor Jesús. Y Juan 6:71 nos dice algo. Al decir esto, Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas iba a traicionarlo. Nos da ahí una mención del nombre del padre de Judas, y es como lo único que sabemos. No conocemos más del contexto de la familia de Judas el Iscariote. Dentro de los 11 hombres que hemos hablado y que hemos estudiado anteriormente, sabemos, entre ellos existía algún grado de parentesco. Sabemos, había un grado de parentesco sanguíneo, ¿no? Algunos eran hermanos. Habían en otros grupos de amistad que se conocieron antes de que Jesús los llamara. En cambio, Judas es como que él mismo se considera un advenedizo, una persona que viene desde otro lugar. Y podríamos inducir y podríamos ahí decir que esto tal vez también fue lo que influyó en lo que Judas fue justificado en su mente. Su mente justificó el entregar a Jesús. Esto nos dice que nunca se hizo parte de este grupo de los 12. La poca familiaridad entonces con los 11. Su mala interacción, su mala forma de poder hacerse parte de este grupo de discípulos, ¿no? Lo llevó a vivir con facilidad uno de los rasgos más característicos de Judas el Iscariote, y esto es una careta de hipocresía. Por eso el estudio de hoy hemos titulado Judas, una careta perfecta de hipocresía. Es tan triste, ¿no? Cuando nos damos cuenta que estamos frente a una careta de hipocresía, ¿no? Cuando se manifiesta cierto grado de lealtad, cierto grado de compañerismo, y vemos ahí y nos damos cuenta que solo ha sido una careta de hipocresía. Bueno, el Señor Jesús tuvo que tratar con esto. A Jesús no se le puede engañar. Miremos ahí lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos del 1 al 6. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde visitó a Lázaro, a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor de Jesús.
Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con su cabello y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces, Judas, escucha esto, Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importara a los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaba en ella. Estoy leyendo Juan, capítulo 12, versos 1 al 6. Hice uso de la versión Dios habla hoy, una versión que ha sido tomada de ahí para el estudio de hoy, de la versión Dios habla hoy. Está claro, ¿no? Ahí vemos lo que venimos advirtiendo antes. La careta perfecta de hipocresía, ¿no? No fue capaz de que su vida fuese transformada por el maestro, ni todo lo que conoció, ni tampoco fue capaz de empaparse de esta vida de comunidad ahí con los 12, sino que en esta falsa careta, perfecta careta de hipocresía, ¿no? Y que el mismo Jesús ahí y en la lectura de Juan ahí lo vemos. Jesús sabía perfectamente con quién estaba tratando, pero en el comentario que hace ahí este texto dice, Judas, ¿por qué no se ha vendido? Así como con una falsa careta, ¿no? De hipocresía y de, ay, mi Señor, pero en realidad estaba ahí más que delatado que él, además que estaba a cargo de las finanzas, hacía mal uso de ellas. Su conducta era propia de un perfil de hipocresía. Y aquí queremos apuntar hoy día este estudio de hoy. Vamos a ver más adelante lo que fue su llamado, su decepción, y vamos a ver más en profundidad esto. Pero que es tan terrible, ¿no? Esto de la hipocresía, y que es posible que un creyente también pueda estar pasando por una situación de esta. Hipocresía se refiere al acto de afirmar creer algo, pero actuar de una forma distinta. La palabra bíblica de hipocresía se deriva del término griego que se usa para actor. Entonces literalmente estamos hablando uno que usa una máscara. De ahí viene la hipocresía. Por eso se pone esa careta ahí muy propia ahí de los tiempos antiguos. En otras palabras, alguien que finge ser lo que no es. Amados y amadas, es tan complejo esto. Y como hijos del Señor, hemos venido hablando, pastor predicaba el domingo, ¿no? En esta carrera que vamos camino ya por llegar a la meta, ¿no? de esta corona eterna, el poder permitir que día a día nuestras vidas sean transformadas. Y esto nos dice que es posible estar al interior del cuerpo y aún estar bajo el dominio de la vieja vida, donde Satanás tenía el control, porque no hemos dejado transformar nuestros corazones. Por eso Judas estuvo ahí mismo, con el mismo Jesús, decíamos la semana pasada, mas su vida no fue transformada. Sus obras no eran fruto de una verdadera fe, y mucho menos a través de sus obras se glorificaba el nombre del Señor. Este maestro de la hipocresía nos dice ahí, es una actitud a la cual debemos tener cuidado. Debemos confrontar al hipócrita, pero también nosotros tener cuidado de no caer en esta actitud. La Biblia considera la práctica de la hipocresía como pecado. Y hay dos formas en las que se podría conocer o identificar. La hipocresía, que dice, como dije antes, creer en algo y luego actuar de manera contraria a esa creencia. Y lo segundo, la hipocresía de mirar por encima del hombro a todos los demás, creyéndonos superiores, sabiendo que nosotros mismos somos imperfectos. Como dice un amado maestro, amigo y pastor Henry Cortés, somos hombres y mujeres de Dios en pies de barro. Es interesante, ¿no? Como dicen nuestros amigos ahí del Ministerio de la Alabanza, Sebastián, Manuel, siempre usan esta palabra que yo se las copié, ¿no? Nos pincha el globo, nos aterriza. Cuando creemos estar como en un nivel de superioridad, es caer simplemente en una actitud de hipocresía, porque nadie se puede considerar superior al otro, porque cada uno de nosotros somos seres únicos, irrepetibles e imperfectos. Por eso es interesante atender a esto,
que la Biblia lo considera como pecado. El profeta Isaías denunció esto en el Antiguo Testamento en su tiempo. Dice, pues el Señor dice, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, hemos hablado del corazón, está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado? Isaías 29:13. Siglos más tarde, el propio Jesucristo citó este versículo apuntando la misma condenación a los líderes religiosos de la época, ¿no? Los fariseos, ahí toda esta casta que ya hablamos también en los estudios atrás, pudimos ahondar un poco más en ellos. Juan el Bautista llamó generación de víboras a las multitudes hipócritas que venían a él para ser bautizados y les advirtió que produjeran frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3, versos 7 al 9. Y el Señor Jesús, una vez más, tomó también una postura firme contra esos falsos santos, los santurrones, dice un libro. Llamó a los hipócritas lobos vestidos de ovejas en Mateo 7:15. Sepulcros blanqueados, Mateo 23:27. Serpientes y generación de víboras. ¡Ay, qué fuerte! ¿Cómo dice? Eso es lo que el Señor considera con respecto a la hipocresía en Mateo 23:33. Conclusión. No estamos en una postura de superioridad. Muy por el contrario. Tenemos muy claro que somos y lo que somos es por la gracia del Señor, en un cuerpo imperfecto, en un cuerpo de un pecador arrepentido, en pies de barro que busca día a día consagrar su vida, santificar su vida, dependiente totalmente de la obra de la cruz, en ningún momento en un grado de superioridad. Pero también si estamos estudiando el perfil de estos dos y llegamos a este último que es tan complejo, ¿no? Ver que esa actitud de su corazón incorrecta lo llevó a vivir una vida de una aparente hipocresía. Aparentaba estar ahí, aparentaba tener compasión con los pobres, pero finalmente sus intenciones y su corazón iban por otro lado. El Jesucristo al cual había conocido realmente su vida pasó a ser el Jesús de la historia y no el Jesús que transformaría su vida. Y como dije en el capítulo anterior, todo esto estaba dicho ya que sucedería, ¿no? Que Jesucristo sería entregado. Pero aún a pesar de eso, sin duda, y no me retrocedo ni un centímetro en decir esto, Judas también mereció el perdón y la restauración y el perdón de Cristo. La cruz también era para él, pero a pesar de ese error que él cometió, en vez de ir a la cruz, en vez de ir a ese Cristo al cual él mismo había entregado, pero que había conocido, sabía que en él había esperanza y vida eterna, prefirió ir a la religión, a la religiosidad, a la religión en la que no produce vida en ningún ser humano. Y la religión que él le dijo, anda tú allá con tus cosas. Tal como los otros 11, Judas era simplemente igual como un hombre común y corriente. Y es interesante poder terminar esta parte de este capítulo considerando lo que Jesús dijo con respecto a que uno de ellos lo habría de entregar. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, ninguno de los 11, de sus compañeros ahí, de los apóstoles, fue capaz de identificar que ese que lo traicionaría al Señor Jesús sería uno de los que había estado con ellos mismos. Una perfecta careta de hipocresía. Mateo 6, 26, versos 22 y 23 dice, ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle unos tras otros, Señor, ¿acaso seré yo? Y Jesús les contestó, uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. Jesús sabía todo esto porque Jesús es Dios y Dios no puede ser engañado. Más, un experto en hipocresía hizo posible que nadie pudiese sospechar al interior ahí de estos 12 hombres llamados por el Señor que él sería el que traicionaría al Señor. Es posible decir Señor y andar abrazando a medio mundo, pero si el corazón no está transformado, ni está viviendo día a día esta transformación de su pensamiento, de su mente, es posible que un creyente, aún estando al interior del cuerpo, pueda vivir una vida llena de hipocresía. Amados y amadas, es un llamado de atención a nuestras vidas en este tiempo, en un tiempo tan que todo es subjetivo. Sabemos que toda la autoridad es puesta por Dios y miramos el gobierno y a veces se cree que podrían llegar mejores candidatos, si no, esto se irá peor porque la corrupción, todo irá de mal en peor, pero seguimos bajo este principio que toda autoridad es puesta por Dios. ¿Quiénes quieren poner su esperanza en el gobierno de turno, en las esperanzas que un gobierno terrenal pueda dar?
está equivocado, está perdido, porque es un mundo lleno de hipocresía. Más la única forma que podamos alcanzar vidas nuevas, vidas transformadas, vidas que viven para agradar a aquel que está por venir por nosotros, es solamente a través de Jesucristo y entregando por completo nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestros pensamientos y dejando que Él sea quien produzca en nosotros esta vida nueva. No es la religión, no son los títulos, no es la superioridad moral que algunos creen tener sobre algunos. No, es Cristo, es Cristo, es Cristo y glorificado a través de la vida de quienes dicen ser sus seguidores. El espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quién era el que no creía y quién era el que lo iba a traicionar. Amados y amadas, Jesús conoce no lo exterior, no lo que podamos decir, no lo que podamos aparentar. Es que yo me levanto tantas horas y yo me sé todo al revés y al derecho y el juicio. No, eso no sirve de nada. Si esto no se hace vida en mi corazón, la verdad que es vano. Por lo tanto, lo exterior no es lo que Jesús conoce de nosotros. Jesús conoce lo que los demás nadie puede ver, que es el corazón. Lo que los 11 no fueron capaces de ver ahí, en ese que iba a traicionar al propio maestro. Comía con ellos, andaba para allá, para acá, para todos lados. Jesús sí conoce, por eso Jesús ve el corazón. Por eso, amados y amadas, por sobre toda cosa guardada, dice la palabra del Señor, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Todo lo que hacemos, bueno o malo, comienza en nuestro corazón. Y ese es el lugar donde debe vivir realmente el Dios de la Biblia, que a través de Jesucristo ha venido a transformar nuestras vidas. Es deber entonces de cada uno de nosotros cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra salvación, cuidar nuestra relación personal con el Dios de la Biblia, en una búsqueda intensa, permanente. Vuelvo a decir, no de la religión. Amados y amadas, la religión no lleva a ningún lado. La religión solo ha hecho daño a la vida de las personas. No sigamos una vida religiosa, sino una vida de relación personal, como siempre tanto les insisto, con este Dios personal que busca establecer esa comunión permanente con el ser humano, con quienes fuimos creados a su imagen y semejanza, y que a través de la obra de Jesucristo, en esta muestra más grande de amor que la humanidad pueda conocer, permite hoy día que nosotros le podamos llamar Padre y nosotros sentir y vivir como hijos del Señor. Amén. No olvide, este domingo tenemos nuestro culto misionero, por eso estoy usando ahí mi polera de NM, con el nuevo logo ahí de la Dirección Nacional de Misiones de las Asambleas de Dios de Chile. Tendremos nuestro culto, estaremos presentando ahí al equipo de misiones de nuestra iglesia, ¿no? Ya el liderazgo que estará trabajando ahí, hay unos hermanos dispuestos, como también ahí presentando lo que será el Ministerio de Misericordia de la iglesia, que ahora ya también ha crecido esto y hay un matrimonio que estará asumiendo esta labor. Así que les invitamos, recuerde que estaremos recibiendo además lo que nos hizo el domingo pasado, que es nuestra ofrenda en mercadería, en víveres, para poder ir ahí en llevar también esto tan necesario y bendecir a las familias de la iglesia, como también estaremos levantando nuestra ofrenda como culto de misiones, que va destinada a los compromisos que tenemos con los proyectos que hemos sumado, misionativos, Mariano Pool, y por ahí viene asomando otro, y también parte de esa ofrenda irá para la ofrenda nacional de misiones, que en todo Chile se va a levantar el 19 de noviembre y nosotros la vamos a hacer el 12, porque es el día que tenemos nuestro culto misionero. Así que venga con un corazón gozoso, dadivoso. Recuerde que somos la iglesia de Cristo, producto de la ofrenda que Dios entregó, la ofrenda más grande de amor, que fue Jesucristo, su Hijo, por el cual hoy día nosotros somos su iglesia. Muy bien, les esperamos, un abrazo y que el Señor les bendiga.